Una persona me consulta sobre un adenoma hiperfuncionante de la paratiroides y la pregunta es ¿por qué un adenoma hiperfuncionante de la paratiroides produce tanto calcio? ¿Para qué? ¿Qué intenta resolver la biología con esa manera de actuar? Y cuando una persona recibe un diagnóstico de hiperparatiroidismo primario y luego se confirma que la causa en realidad es un adenoma hiperfuncionante de la glándula paratiroides, lo primero es comprender qué significa desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la medicina ortodoxa o convencional, porque se trata de un tumor, en este caso es un tumor benigno, sabemos que lo benigno y lo maligno no existe para la naturaleza, y que produce un exceso de hormona paratiroidea, de la hormona PTH, y la función principal de esta hormona es mantener adecuados los niveles de calcio en el organismo, y cuando esta hormona se produce en un exceso, se sobreproduce, aumenta el calcio en la sangre, favoreciendo su liberación desde los huesos, incrementando su reabsorción en los riñones, favoreciendo la absorción intestinal, ¿sí? Y como consecuencia de todo eso pueden aparecer síntomas como fatiga, debilidad muscular, dolores óseos, cálculos renales, alteraciones en la digestión, cambios en el estado de ánimo de la persona, ¿sí? Y cuando el adenoma, en este caso, es el responsable de esta hiperfunción, el tratamiento médico convencional o lo más habitual, ¿sí? Suele ser la extirpación quirúrgica de esa glándula afectada, que nosotros sabemos que en realidad está adaptada, no es que esté afectada. Ahora bien, desde la perspectiva de la medicina germánica, la pregunta es, ¿para qué la biología estaría aumentando esa función? ¿Para qué le sirve? ¿Cuál es el sentido biológico? Y ahí radica una diferencia enorme en la forma de comprender el síntoma, ¿sí? Porque las glándulas paratiroides derivan del endodermo, están controladas por el tronco cerebral, y la paratiroides derecha, desde el lado derecho, ¿sí? Del tronco cerebral, ahí recibe su control, y la paratiroides izquierda está controlada desde la parte izquierda, ¿sí? O sea, no hay una correlación cruzada entre el cerebro y el órgano. Y según este modelo, necesariamente la temática biológica corresponde a un conflicto de bocado, ¿sí? Pero no nos referimos a un bocado de comida. Acá estamos hablando de un bocado simbólico. Ese bocado representa todo aquello que la persona necesita conseguir, atrapar, conservar, recuperar, eliminar, porque desde su subjetividad adquiere un enorme valor biológico, ¿sí? Y puede ser ese bocado un trabajo, un dinero, una persona, una herencia, una oportunidad, una relación, una casa, una vivienda, un territorio, el reconocimiento de alguien o cualquier situación que la persona viva como indispensable para su vida, para su supervivencia o la de su familia. Y acá aparece un concepto fundamental que es el término de subjetividad, ¿sí? Porque ¿qué es precisamente, de alguna manera, es ese punto donde una experiencia del mundo exterior se transforma en una respuesta biológica, se traduce en una respuesta biológica interna? O sea, dos personas pueden atravesar exactamente la misma circunstancia, el mismo suceso o el mismo acontecimiento y solamente una sola desarrollar un programa biológico adaptativo. ¿Por qué? Porque no es el hecho en sí el que determina esta respuesta orgánica o del organismo, sino la forma en que esa persona procesa, vive, interpreta esa experiencia. Es allí donde una vivencia categórica, inesperada, dramática, intensa, vivida en soledad, se va a biologizar. ¿Está? Es allí donde esa experiencia comienza a traducirse en una adaptación concreta de un tejido específico. Es allí donde de alguna manera se corrompe la biología porque hay una experiencia, y hay una experiencia también emocional que termina expresándose mediante un cambio funcional en el organismo de la persona. Entonces aparece una pregunta muy importante, muy interesante. O sea, si la paratiroides aumenta la producción de PTH y eleva el calcio en sangre, ¿qué utilidad biológica
podría tener eso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la biología hacer eso? Evidentemente el calcio no aumenta porque sí. El calcio es indispensable para que los músculos puedan contraerse de una manera más eficiente, y sin calcio no existe una adecuada, una eficiente contracción muscular. Entonces, desde la lógica biológica, desde el sentido o desde esa coherencia biológica, el aumento de calcio constituye una adaptación que es totalmente destinada a mejorar esa eficacia muscular. ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? Bueno, para aumentar las probabilidades de resolver ese conflicto biológico. Y si hablamos de la paratiroides derecha, simbólicamente el programa busca favorecer esa capacidad de poder atrapar ese bocado, de poder alcanzar aquello que parece escaparse, ¿sí? El poder conseguir lo que resulta indispensable para esa persona. Y si hablamos de la paratiroides izquierda, el sentido biológico apunta a poder deshacerme de ese bocado, eliminarlo, expulsarlo, ¿sí? Dejar de estar en contacto o eliminar aquello que representa un obstáculo, un peligro, una amenaza, algo que es imposible de tolerar. ¿Está? Entonces, definitivamente la biología siempre intenta aumentar las probabilidades de adaptación. ¿Está? Y si necesito correr más rápido para alcanzar algo que es imprescindible o que necesito, ¿sí? Por supuesto que necesito una musculatura más eficiente para eso, ¿sí? Y si necesito escapar o expulsar aquello que amenaza mi supervivencia, también necesito músculos que respondan mejor. ¿Está? Entonces, desde esta mirada, ese exceso de calcio adquiere un sentido completamente diferente, ¿sí? Porque deja de verse como un error y pasa a entenderse como una respuesta adaptativa que se disparó por algo, para algo, con un sentido, con una lógica, con una coherencia. ¿Está? Ahora bien, esto no significa que todas las personas con un adenoma hayan vivido exactamente el mismo conflicto. ¿Está? No se puede meter a todos en la misma bolsa, ¿sí? Pueden tener diferentes matices, cada historia es única, cada vivencia categórica articula con personas diferentes, con situaciones, con acontecimientos completamente diferentes, según la biografía de cada persona, de cada individuo, según su experiencia de vida, su programación, sus creencias. Y ahí radica la importancia de comprender todo el contexto y no solamente el diagnóstico y nada más. ¿Está? Entonces, además el programa no permanece activo únicamente por el impacto inicial, ¿sí? Muchas veces lo que sostiene la existencia de ese programa a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de esa persona, es que la persona continúa inmersa en ese entramado conflictual, es decir, sigue viviendo y recordando y conectándose y anticipando esa situación como si todavía estuviera ocurriendo ahora, ¿está? Ahora. Entonces, mientras la biología interprete que el conflicto continúa, la adaptación también puede mantenerse y perdurar a lo largo del tiempo. Por eso, durante el proceso terapéutico, más allá de estudiar detalladamente la cronología de los acontecimientos y todo el contexto de vida de la persona, el objetivo es lograr identificar esa vivencia categórica que se biologizó, ¿sí?, en el organismo de la persona, en este caso en la paratiroides, y comprender con qué personas o situaciones articula ese programa para poder desestructurarlo, ¿sí?, desarticular todo ese entramado conflictual y favorecer que esa experiencia pueda desbiologizarse de alguna manera. ¿Está? Entonces, de esa manera, si el programa continúa activo, puede encontrar una resolución biológica, ¿sí? Y si ya se encuentra en una fase reparativa, esa reparación puede llegar a su fin, puede concluir de una manera más ordenada, ¿sí? Dentro de determinados tiempos del organismo, ¿está?